La noche estaba en silencio cuando una sola frase lanzada desde el Congreso de los Diputados hizo temblar a toda España. José Antonio Labordeta. El cantautor aragonés, convertido en diputado incómodo, levantó la voz y dijo lo que nadie en aquel momento se atrevía a pronunciar. No era una canción, no era un poema. Era un grito cansado lleno de dignidad y furia que atravesó pasillos, cámaras de televisión y millones de hogares. Aquel instante no solo cambió la percepción que el país tenía de él, sino que también convirtió su figura en un símbolo inesperado de resistencia. Mientras muchos recordaban al hombre de barba espesa y mirada melancólica cantando en pequeños teatros, esa noche lo vieron de pie frente a un parlamento que no sabía cómo manejar a alguien que jamás había aprendido a callarse. Cómo un profesor de secundaria, poeta y trovador, terminó provocando uno de los silencios más incómodos de la política española. ¿Qué había detrás de ese hartazgo tan profundo que lo llevó a enfrentar sin miedo a quienes intentaban ridiculizarlo? Detrás de esa famosa explosión había décadas de lucha, censura, viajes por pueblos olvidados y una vida entera dedicada a dar voz a quienes nunca la tuvieron. Pero lo que millones vieron en ese momento crucial no era el inicio de una historia, era la consecuencia de una que llevaba ardiendo desde hacía mucho. Hoy conocerás la verdad completa. Mucho antes de convertirse en la voz ronca que recorrería España con una guitarra y una mochila, José Antonio Labordeta creció en una Zaragoza que todavía cargaba las heridas abiertas de la posguerra. Nació en una familia profundamente marcada por la cultura y el pensamiento crítico, un hogar donde los libros eran tan necesarios como el pan y donde la memoria del país se discutía sin miedo incluso en tiempos en los que hacerlo podía traer consecuencias. En aquellas calles polvorientas y en esa casa siempre llena de conversaciones intensas, se forjó el carácter inquieto y rebelde que lo acompañaría toda la vida. Su infancia estuvo rodeada de contrastes. Por un lado, la dureza de un régimen que vigilaba cada gesto y cada palabra. Por otro, el refugio cálido de la literatura, de las historias contadas por su padre y de la música que empezaba a descubrir como un vehículo de libertad. Ese mundo casero lleno de libros y silencios densos fue su primera escuela. Allí entendió que las voces pequeñas, las de la gente común, las que no aparecen en los periódicos, eran las que realmente sostenían al país, y desde muy joven sintió la necesidad de escucharlas. Con el paso del tiempo, Zaragoza se convirtió en su territorio emocional. No era simplemente la ciudad donde creció, sino el lugar donde aprendió a mirar de frente las injusticias y a entender que el silencio, aunque impuesto, no era normalidad. En los años de adolescencia, mientras muchos jóvenes buscaban distraerse, él caminaba por los mismos barrios obreros que más tarde inspirarían sus poemas. Allí observaba escenas cotidianas que parecían insignificantes, pero que contenían la esencia de lo que luego sería su obra, la dignidad de la gente sencilla. Su relación con la enseñanza no fue casual. Antes de ser cantautor, antes incluso de soñar con escenarios, Labordeta fue un profesor que veía en cada alumno una historia, una identidad, formándose en medio de un país todavía incapaz de hablar en voz alta. Sus aulas no eran espacios neutros, eran lugares donde las ideas chocaban, donde la curiosidad se celebraba y donde por primera vez sintió que podía influir en el mundo de una forma directa y humana. Ese contacto diario con jóvenes llenos de preguntas reafirmó en él la convicción de que la cultura debía estar al servicio de la libertad, no del miedo. En paralelo, la España que lo rodeaba cambiaba lentamente. Hasta una transición tímida se levantaba sobre las ruinas de un pasado pesado. Los pueblos más pequeños sufrían abandono, marginación y un olvido institucional que Labordeta sintió como propio. Cada visita a aquellas comunidades se convertía en una revelación, los rostros cansados, los gestos duros, la soledad de las carreteras provinciales. Ese país invisible que los grandes discursos ignoraban fue en realidad el que le dio un propósito. Comprendió que su misión no era cantar para las élites, sino contar la historia de quienes vivían lejos de los escaparates. La primera vez que subió a un escenario no lo hizo para ser artista, sino para ser testigo. Con una guitarra sencilla y una voz sin adornos,
empezó a cantar lo que veía. No aspiraba a fama, aspiraba a justicia. Y sin saberlo, aquellas primeras actuaciones sembraron las semillas de la figura que décadas después inspiraría a miles. De un profesor tímido surgía un trovador capaz de convertir el dolor colectivo en un canto de resistencia. En ese contexto nacieron sus primeras letras. No eran canciones comerciales, eran crónicas, eran fotografías cantadas, eran el retrato crudo de un Aragón que luchaba por ser escuchado. Y esa autenticidad tan poco habitual en la época lo convirtió en algo más que un músico. Lo convirtió en una voz indispensable. Todo lo que ocurriría después, desde la fama inesperada hasta las polémicas que marcarían su destino, nació en esos años silenciosos donde aprendió a mirar el mundo desde abajo, desde la tierra, desde la gente. Cuando José Antonio Labordeta empezó a presentarse en pequeños escenarios aragoneses, nadie imaginaba que aquella voz grave y sin concesiones terminaría llenando teatros en toda España. Su ascenso no fue inmediato ni impulsado por campañas comerciales. Nació desde abajo, desde los pueblos que lo escuchaban, como si sus canciones fueran espejos donde por fin podían reconocerse. Con cada actuación, su figura crecía no por la espectacularidad del espectáculo, sino por la verdad que transmitía. En aquellos primeros años, mientras España transitaba entre viejas sombras y nuevas esperanzas, Labordeta comenzó a destacar como un cantautor diferente. No hablaba de amores idealizados ni de paisajes lejanos. Hablaba de carreteras vacías, de familias que luchaban por sobrevivir, de un país interior que muchos preferían ignorar. Y esa sinceridad que para algunos resultaba incómoda, se convirtió en su mayor fuerza. Con apenas una guitarra, lograba que un público entero contuviera el aliento para escuchar el peso de sus palabras. El reconocimiento llegó cuando sus canciones empezaron a expandirse más allá del territorio aragonés. Programas culturales, radios regionales y algunas asociaciones estudiantiles lo incorporaron como referente de un nuevo tipo de canción social. No era una moda, era una necesidad. En un país donde aún persistían censuras y silencios obligados, la voz de Labordeta era un recordatorio de que había muchas historias que todavía no se habían contado. Y el público sediento de autenticidad lo acogió como a un portavoz inesperado. Uno de los momentos clave de su ascenso fue cuando publicó sus primeros trabajos discográficos. Lejos de buscar fórmulas populares, mantuvo su estilo directo, austero y profundamente humano. Esa coherencia llamó la atención de intelectuales, profesores y jóvenes que encontraban en sus letras una forma de reflexión que iba más allá de la música. Labordeta pasó de ser un cantautor local a convertirse en uno de los representantes más sinceros de la canción comprometida. Y con cada disco, su círculo de influencia se expandía. A medida que crecía su popularidad, también lo hacía su presencia en actos públicos. No era extraño verlo participando en eventos culturales, coloquios políticos o encuentros universitarios. Su figura con la barba espesa y el aire sereno transmitía una autoridad moral que pocos artistas poseían. Cada intervención, cada recital y cada entrevista reforzaban la imagen de un hombre que no buscaba el aplauso fácil, sino la conversación honesta con el país. Y fue precisamente esa autenticidad la que lo convirtió en un símbolo para muchos jóvenes que buscaban referentes en medio de los cambios sociales. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de fricciones. Mientras más crecía su voz, más incomodaba a ciertos sectores. Sus canciones que denunciaban el abandono y la desigualdad empezaron a generar tensiones en entornos donde la crítica aún era recibida con recelo. Pero lejos de retroceder, Labordeta convertía cada obstáculo en un impulso. Para él, la música no era un refugio, sino un arma pacífica capaz de abrir grietas en muros demasiado viejos. El punto culminante de su fama llegó cuando se consolidó como una figura musical de referencia nacional. Sus conciertos reunían a públicos diversos, desde trabajadores hasta estudiantes, desde intelectuales hasta familias enteras. Todos encontraban en él la misma figura cercana, honesta y profundamente comprometida.
En un país en transformación, su voz se convirtió en banda sonora de una época donde la esperanza y la incertidumbre convivían en cada esquina. Pero lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El ascenso de José Antonio Labordeta coincidió con un país que todavía no sabía cómo escuchar a quienes hablaban demasiado claro. Sus canciones tan directas como un golpe en la mesa empezaron a incomodar a más de un sector que prefería mantener la calma superficial de un país que intentaba cerrar heridas sin mirarlas de frente. Lo que para miles de personas era un canto a la dignidad, para ciertos despachos empezaba a ser un problema. Y fue en ese terreno peligroso donde se fraguó su mayor crisis pública. La censura, que en esa época aún funcionaba como una red invisible, comenzó a rodearlo. No se trataba únicamente de prohibiciones explícitas, sino de un silenciamiento más sutil. Algunas emisoras dejaron de programarlo sin dar explicaciones claras. Ciertos ayuntamientos cancelaron actuaciones con excusas absurdas. Y en editoriales culturales, donde antes se lo recibía con interés, empezaron a aparecer dudas sobre si su presencia podía resultar demasiado comprometida. Labordeta notó aquel cambio como un viento frío que soplaba por detrás. Era evidente que alguien en algún lugar prefería que su voz se oyera menos. Pero la verdadera tensión se desencadenó cuando decidió trasladar su compromiso social al ámbito político. Para muchos, aquel paso fue un giro natural. Para otros fue una provocación. Su llegada al Congreso de los Diputados lo sacó del escenario íntimo y lo colocó en la arena pública más feroz del país. Allí, frente a cámaras que registraban cada gesto, se convirtió sin buscarlo en un blanco perfecto para quienes no soportaban su estilo directo. Su manera de hablar, clara sin tecnicismos ni cortesías impersonales, rompía el guión solemne de un parlamento acostumbrado a discursos vacíos. En ese ambiente hostil se produjo uno de los episodios más recordados de su vida. Mientras intentaba exponer una idea, fue interrumpido con gritos y burlas desde los escaños de la derecha parlamentaria. La escena adquirió un tono tan agresivo que cruzó la línea de lo aceptable. Labordeta, que jamás había tolerado la falta de respeto, ni en un aula ni en un escenario, explotó. Su respuesta no fue diplomática ni medida, fue humana. Fue la reacción de alguien cansado de soportar el desprecio de quienes creían tener el privilegio de callarlo. Aquel "a la mierda" retumbó en el Congreso como un trueno inesperado. El impacto fue inmediato. España entera escuchó aquella frase convertida en símbolo. Para algunos fue un escándalo imperdonable. Para otros fue un acto de valentía brutal. Lo que nadie pudo negar es que aquel grito nacido de la frustración reveló una verdad: detrás del diputado estaba el mismo hombre que siempre había sido un profesor y cantautor, incapaz de soportar la injusticia ni un minuto más. La polémica estalló en los medios. Periódicos, tertulias y programas de televisión discutieron durante días si su reacción había sido una falta de respeto o un acto necesario para denunciar un comportamiento bochornoso. La crisis no terminó ahí. Hubo sectores que exigieron sanciones ejemplares y presionaron para que aquel episodio fuera usado como prueba de su incapacidad para estar en política. Algunos intentaron ridiculizarlo, acusándolo de simplista, de populista o de no estar a la altura del cargo. Sin embargo, la reacción social fue inesperada. En muchas partes del país la gente defendió su gesto. En plazas, cafés y universidades se repetía la misma idea. Labordeta había dicho en voz alta lo que millones pensaban desde hacía años. A pesar del ruido mediático, su popularidad no disminuyó. Al contrario, creció. Pero el episodio dejó heridas profundas en él. No porque se arrepintiera de sus palabras, sino porque comprendió hasta qué punto la política institucional podía devorar la humanidad de quienes entraban en ella con intenciones nobles. Los ataques constantes, las burlas y la desconfianza sistemática lo agotaron. Lo que había empezado como una oportunidad para defender a su tierra desde un lugar de responsabilidad, se convirtió en un desgaste emocional que lo acompañaría durante años. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe sin perder su esencia? Mientras tanto, su salud comenzó a resentirse.
El estrés de la vida pública, sumado a sus compromisos culturales y desplazamientos, empezó a pasar factura, aunque seguía levantándose cada mañana con el mismo sentido del deber. El peso de la exposición permanente y de las polémicas había llegado demasiado lejos. Labordeta se encontró atrapado entre dos mundos que amaba la cultura y la política, pero que parecían destruirse uno al otro cada vez que intentaba unirlos. Ese periodo turbulento marcaría un antes y un después en su vida. Lo obligó a replantearse prioridades, a escuchar los silencios de su cuerpo y a reconocer que incluso los más fuertes necesitan una tregua. Lo que vino después fue un proceso tan doloroso como inevitable. Después del estallido público que marcó su paso por el Congreso, José Antonio Labordeta entró en una etapa donde el desgaste acumulado comenzó a hacerse visible no solo en su rostro, sino también en la forma en que caminaba, en la manera pausada que adoptó al hablar y sobre todo en el cansancio emocional que ya no intentaba ocultar. Había soportado durante años ataques, burlas y presiones que parecían no tener fin, y aunque nunca perdió la coherencia ni la dignidad, la vulnerabilidad empezó a filtrarse en sus gestos. Ese hombre que siempre había cargado con la voz de miles, comenzó a sentir que el peso era demasiado grande incluso para él. Al abandonar la primera línea política, no lo hizo con derrota ni con rencor. Lo hizo porque entendió que quedarse significaba perder partes de sí mismo que no estaba dispuesto a sacrificar. Aquel retiro fue un acto de honestidad profunda. No quería convertirse en una figura anclada en la confrontación perpetua. Quería recuperar su espacio interior, volver a ser el profesor que escucha el cantautor, que observa el poeta que escribe en silencio. Sin embargo, el regreso a su vida anterior no fue tan sencillo como muchos esperaban. La exposición mediática lo había transformado en un símbolo, y los símbolos, incluso cuando se cansan, no pueden desaparecer de un día para otro. La caída no fue un derrumbe repentino, sino una transición lenta hacia un territorio donde tuvo que aprender a convivir con el eco de sus propias batallas. En sus últimos años de actividad pública, su salud se volvió frágil. Las enfermedades lo obligaron a detenerse, a aceptar que el cuerpo tiene límites incluso para quienes han vivido siempre en movimiento. A pesar de ello, nunca dejó de escribir. Los cuadernos que llenó en esa etapa están marcados por una sensibilidad más íntima, casi melancólica, donde reflexionaba sobre la memoria, la tierra aragonesa y el tiempo que avanza sin esperar a nadie. Para quienes lo conocían, resultaba evidente que Labordeta estaba viviendo su última gran lucha, no contra adversarios políticos ni contra censuras culturales, sino contra el desgaste interno de una vida dedicada enteramente a los demás. Su retiro definitivo fue silencioso, sin grandes discursos ni despedidas teatrales. Prefirió volver a casa, rodearse de su familia, recuperar la sencillez de las cosas pequeñas. En esos años tranquilos encontró una forma de reinvención que no buscaba escenarios ni titulares. Era una reinvención basada en el afecto, en la memoria compartida y en la serenidad. Su figura pública nunca desapareció del todo. Aunque ya no estaba en los mismos espacios, su influencia seguía creciendo. Programas de televisión, documentales y libros comenzaron a rescatar su legado. Muchos jóvenes que no habían vivido su época más activa lo descubrieron por primera vez. Labordeta, sin proponérselo, se convirtió en un referente moral para nuevas generaciones que buscaban figuras auténticas en medio de un panorama cada vez más superficial. Su caída no fue un final, fue una transformación. La voz que había enfrentado a parlamentos, censuras y abandonos encontró una última manera de hacerse presente, no desde el combate, sino desde el recuerdo profundo que dejaba en quienes lo admiraban. En su silencio final se escondía una verdad que siempre había defendido: lo importante no es la fama, sino la dignidad con la que se vive la vida. Cuando José Antonio Labordeta dejó de estar físicamente presente, quedó una sensación extraña en el aire de España, como si el país hubiera perdido a uno de esos referentes que no se fabrican, que simplemente nacen de la coherencia y del compromiso vital. Su legado no se construyó sobre grandes campañas ni estrategias de imagen. Nació de una vida entera dedicada a mirar a los ojos a un país que a menudo
prefería no mirarse a sí mismo. Y por eso, cuando se habla de memoria colectiva, su nombre aparece como un faro que sigue iluminando incluso en tiempos donde todo parece moverse demasiado rápido. Su aportación a la cultura española va más allá de la música. Como poeta y narrador, dejó una obra que retrata con precisión la dignidad callada de la gente común. Sus textos respiran el polvo de los caminos aragoneses, el eco de las plazas vacías y la lucha silenciosa de quienes nunca tuvieron protagonismo en los grandes relatos nacionales. Labordeta no cantaba para las élites. Cantaba para los trabajadores, para los campesinos, para los estudiantes que necesitaban una voz que no los tratara como cifras, sino como seres humanos con historias propias. En ese gesto radica una parte esencial de su inmortalidad. Su influencia también se extendió hacia la televisión. Con el programa Un país en la mochila, se convirtió en el narrador más honesto de una España rural que durante décadas había sido tratada como un paisaje de fondo. Labordeta caminaba por esos pueblos no como presentador, sino como vecino. Saludaba a la gente, escuchaba anécdotas, compartía silencio y logró que millones de espectadores descubrieran un país que existía más allá de las capitales, un país que seguía vivo en sus tradiciones, en sus acentos, en sus cicatrices. Gracias a él, esa España interior dejó de ser invisible. En el ámbito político, su paso por el Congreso dejó un sello difícil de repetir. No por la famosa explosión que lo convirtió en noticia nacional, sino por la honestidad con la que ejerció su cargo. Labordeta representó la idea de que la política podía estar al servicio de la gente, no del ego ni de los intereses personales. Aunque se cansó de las dinámicas agresivas y del desgaste institucional, su tiempo en la política demostró que todavía era posible hablar desde la verdad, incluso cuando eso significaba pagar un precio emocional muy alto. Quienes lo conocieron de cerca suelen recordar su humanidad. No hablaban de un líder carismático ni de un artista inalcanzable. Hablaban de un hombre que escuchaba, que preguntaba, que se preocupaba por los demás. Sus alumnos lo recuerdan como un profesor que nunca humilló a nadie. Sus compañeros de profesión lo describen como un artesano de las palabras que jamás perdió el sentido de la tierra. Su familia y amigos lo evocan como alguien que vivió con la certeza de que la sencillez era una forma de grandeza. Los fans, por su parte, continúan celebrando su obra. Cada año, actos culturales, homenajes, lecturas poéticas y conciertos recuerdan la voz profunda y el carácter honesto de Labordeta. Sus canciones siguen siendo cantadas en actos sociales, en reuniones familiares, en manifestaciones donde la gente levanta la voz para exigir derechos. Hay algo en su música que trasciende épocas. No envejece porque habla de lo que siempre importa: la dignidad, la memoria, la tierra y la libertad. La figura de Labordeta se ha convertido en un símbolo de resistencia ética. Para muchos jóvenes que lo descubren hoy, representa la posibilidad de ser coherente incluso cuando el mundo empuja hacia lo contrario. Representa la unión entre cultura y compromiso social. Representa la certeza de que un país está hecho de historias pequeñas, no de discursos vacíos. Por eso generaciones nuevas siguen citándolo, estudiándolo, cantándolo, porque en él encuentran lo que falta en muchas figuras públicas actuales: autenticidad. Su legado no es un monumento de mármol, es una presencia viva. Es un recuerdo que se renueva cada vez que alguien escucha una de sus canciones y siente que habla directamente a su vida. Cada vez que se vuelve a ver un capítulo de Un país en la mochila y se comprende que España es más grande que sus autopistas y sus ciudades. Cada vez que alguien recuerda que incluso las palabras más sencillas pueden ser las más revolucionarias. José Antonio Labordeta no fue una estrella fugaz. Fue y sigue siendo un mito eterno en la memoria de España. La imagen de José Antonio Labordeta avanzando por los caminos polvorientos de Aragón, guitarra al hombro y mirada profunda, permanece grabada en la memoria de España como un recordatorio de que la verdad no necesita adornos para perdurar. Lo que dejó no fueron solo canciones ni discursos, sino una manera de mirar el mundo con honestidad y con una ternura radical hacia la gente común.
En tiempos donde las palabras se desgastan y la política se llena de gestos vacíos, su figura sigue brillando como un faro que invita a recordar lo esencial: la dignidad nunca pasa de moda. Cada vez que su voz suena, no importa si es en una canción o en un fragmento de Un país en la mochila, el país se detiene por un instante. Es como si España por un segundo volviera a escucharse a sí misma. Y esa es la prueba más clara de que su legado no se ha apagado. Vive en quienes lo admiraron, en quienes crecieron con sus versos, en quienes encontraron consuelo en su forma tranquila de decir verdades que otros callaban. No fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente documental recomendado en el primer comentario.